¿Tú crees que, por ejemplo, una de las principales causas de que el culturista pete con poco tiempo es no cuidar el sistema digestivo? Tú piensas que al final el centro neurológico de la salud es el sistema digestivo, viene de aquí dentro, todo. Y todos los procesos, todos los excesos que hay en el cuerpo de un culturista vienen de aquí. Entonces, si esto de aquí no lo cuidamos, eres hombre muerto. Yo cuando digo de un buen preparador no significa una persona que sepa llevar tu física a otro nivel, ¿no? Que te haga cambiar físicamente, que te saque perfecta a competir. Un buen preparador para mí es una persona que además de guiarte en el camino, se ocupa de decirte realmente cómo estás, ¿vale? Pero sin meterte pajaritos en la cabeza. Porque tú puedes tener un tío delante que lo estás viendo y dices, este tío es que se va a hacer profesional seguro, porque es que lo ves. Nunca puedes decirlo. Nunca puedes decir a un atleta que se va a hacer profesional o que va a ganar, porque tú no ganas hasta que bajas del escenario. Un atleta no es meterle un programa y no atenderlo cuando te da gana. Porque tú piensas que al final el atleta está dando su 100%, está confiando en ti el 100% y tú tienes que estar para él igual que él está para ti. ¿Alguna vez has echado la vista atrás y has pensado dónde me hubiera llevado la vida si no me hubiera dedicado al fitness? Pues la verdad que sí, porque mira, realmente yo nunca pensé, ni mucho menos, que me iba a dedicar a esto, porque esto es una cosa que te vas encontrando poco a poco, ¿no? Es día a día, día a día, día a día. Mi mujer ha sido clave para entender y no hacer empeorar más la situación cuando se ponían difíciles. De los veintitantos campeonatos que disputé mientras competí, creo que solamente estuvo en 2 campeonatos donde ya no vino y para mí era fundamental que viniese porque era mi coach cuando competía, era la que me ayudaba, la que me pintaba, la que me corregía las poses. Ella es la que me chillaba debajo del escenario y me decía, levanta más un hombro, aprieta más el femoral, o sea que para mí ha sido fundamental. ¿Tiene la familia de vacaciones? ¿Eh? ¿Qué tiene la familia de vacaciones? Vacaciones, yo me he ido 5 días a Huesca porque mi mujer ha cerrado la peluquería y me he ido con el ordenador detrás. Este trabajo no se puede parar nunca, tío. Este trabajo no se puede parar nunca, tío. La faena es tuya, ¿sabes? Como le digas a la gente, no me escribáis en 2 o 3 semanas. La gente se va de madre, tío. ¿Son muy exigentes los clientes o qué? No es que sean exigentes, es que funciona así, tío. La gente no puedes darle. Yo he sido atleta también, he sido competidor y sé lo que es. Y si a ti te dicen de aquí 2 semanas te reviso, los primeros días todavía tienes un poco de margen para hacer ¿sabes? Pero por eso me gusta controlarlo semanalmente, porque de esa forma se conecta más la gente, tío, está más enchufada ¿Siempre siempre. haces revisiones semanales? Sí. Pero no cobras por revisión, tú cobras tu mensualidad o Yo cobro trimestres. trimestre. Sí. Cuando tú quieras le damos. Vale, espera un segundo que no me va esta mierda como yo quiero. Vale. Bueno, familia, hoy tenemos a una persona muy especial conmigo, que conocí hace poquito personalmente, pero que ya conocía pues de verlo competir y demás. No necesita mucha presentación en el mundo del culturismo y de la preparación física, y él es Nacho López. Preséntate por si alguien no te conoce en el mundo de los hierros, Nacho. Bueno, pues como bien has dicho, soy Nacho López, soy de aquí de Castellón y como bien has dicho, pues llevo en el culturismo de competición desde el año 2011, actualmente retirado desde hace 3 años y ahora pues me dedico a regentar el gimnasio y a preparar atletas. Pero empecé en este deporte hace más de 20 años ya. O sea, empecé con el tema de entrenar, hacer la típica preparación de verano, empecé de forma progresiva hasta que llegó un momento en 2011 que me preparé para mi primera competición. Vamos a enfocar la entrevista por bloques, ¿vale? En el primero que vamos a hablar es el camino del entrenamiento. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue tu inicio de joven, entrenando y demás? Vale. Por ejemplo, tu inicio en el gimnasio. ¿Tienes constancia de cuándo fue el primer día que entraste en un gimnasio? Sí. A ver, yo cuando empecé a entrenar, yo empecé a entrenar de forma progresiva, digamos. Yo vengo del atletismo desde que era pequeño y yo pues entrenaba un día entrenamiento de fuerza en la sala de musculación, pero de forma específica pues para mejorar el rendimiento. ¿Qué es lo que pasaba? Que a mí pues yo notaba que me gustaba y en vez de hacer un día, pues yo hacía 2, ¿no?
Y ahí es donde empecé a notar un poquillo el cosquilleo, pues que me gustaba, me llamaba bastante la atención. Yo me crié y crecí con un físico, pues era muy delgado y tal, y me crié bajito también, era bajito, delgadito, y al final, quieras o no, llega un momento cuando empiezas a ser adolescente, de que tu físico, pues en cierta manera, te empieza a incomodar un poquito o no te gusta lo que ves. Entonces decidí pues apuntarme al gimnasio, ya salí del gimnasio de la pista de atletismo y me metí en un gimnasio de musculación, típico gimnasio de barrio. Ahí empecé, me acuerdo, con un amigo con 18 años y yo recuerdo entrar ahí, ver bastante gente fuerte, el monitor del gimnasio era el dueño, el típico culturista de la época con una riñonera, con unos pantalones bombachos anchos, la camiseta grande, de un aspecto similar a Hulk Hogan en esa época. Y yo recuerdo al principio, donde yo, cuando empezaba a entrenar, tenía un cierto miedo, ¿no? ¿Por qué miedo? Porque yo veía que al principio, pues como cuando no sabes entrenar, llegas a un gimnasio, te da miedo hacer algo mal, te da vergüenza hacer algo mal porque te da la sensación de que está todo el mundo mirando y realmente no es que te están mirando, simplemente te observan como a cualquier persona. Pero todo eso lo aprendes con el tiempo, te das cuenta con el tiempo. Además, yo notaba que me miraban con cara de desafío, como, no sé, como cara de retarte, ¿no? Y al final me di cuenta de que al final es la cara que uno pone cuando entrena. Está haciendo fuerza, pues no va a estar sonriendo. Entonces al principio fue un poquito extraño, hasta que poquito a poquito empecé a coincidir ya con los mismos compañeros del gimnasio. Dejé de ir con mi compañero que empezó al principio y poquito a poquito me empecé a coger y pues como todo el mundo, progresivamente empecé a aumentar los días de entrenamiento, me di cuenta de que mi peso corporal aumentaba, empecé a hablar con el monitor del gimnasio y me hizo la primera dietita base para empezar a comer un poquito mejor y aumentar un poquito más de peso, en fin, empecé a llevarlo un poquito más, pero empecé de menos a más. De hecho, no fui constante al principio, tenía épocas que iba, épocas que no iba, hasta ya en el año 2011, donde ya contraté un preparador de competición y a partir de ahí ya no paré, lo llevé todo hasta el año 2022, que fue cuando me retiré. Fue un no parar en cuanto a lo que es mi vida, oscilaba en lo que es prepararse, prácticamente 24 horas. ¿Qué te pasó por la cabeza o cuál fue el clic de decir, ahora empiezo en el culturismo? A ver, yo lo primero que hice, como ya te he dicho, esto fue progresivo. Entonces, yo llegó un momento que quise hacer la típica preparación de verano, que ya era una preparación mucho más específica. Me di cuenta además de que era capaz de llevar una preparación al 100% en cuanto a dieta, en cuanto a entrenamiento, sin salirme del plano. Y me di cuenta de que mi cuerpo cambiaba por días. Entonces, según me dijeron, era el candidato idóneo, no por físico, sino por mentalidad, para poder iniciarme en la competición. Y como yo he sido siempre una persona competitiva, donde todos los deportes que he hecho los he hecho siempre para competir, pues al final fue un aliciente pues para empujarme pues para hacer las cosas un poquito mejor. Porque realmente no sé entrenar ni sé hacer las cosas si no compito. De hecho, fue retirarme de la competición y he ido a trancas y barrancas. Y ya no he hecho las cosas igual porque el sentimiento de la preparación lo perdí un poco. ¿Crees que la constancia y la disciplina gana a la genética, Nacho? Nunca. Yo soy partidario que al final con trabajo y disciplina se pueden conseguir muchas cosas, pero al final la genética va a marcar mucho la diferencia. En el culturismo, para mí, la genética lo es casi todo, porque tú puedes entregarte en cuerpo y alma, darlo todo por ser cada día mejor, por tener un mejor físico, pero va a llegar un día que la genética te va a decir hasta aquí he llegado. En cambio, va a llegar siempre un portento genético. Todos sabemos que trabajando la mitad que tú va a llegar más lejos, como norma general. No quiero decir que con tener una mala genética no se puedan conseguir grandes cosas, incluso puede llegar a ser profesional, lo hemos visto muchas veces,
pero poco más vas a conseguir. O sea, puedes llegar alto, pero no a la cima. En tu persona, por ejemplo, yo sé que eres muy fan de los métodos de entrenamiento. Ahora, por ejemplo, has hecho te iba a hacer una pregunta, lo de la progresivo, que eres el entrenamiento progresivo. ¿Cuál dirías que es el mejor método de entrenamiento para alguien que empiece en el gimnasio? A ver, lo primero, lógicamente, pues para que se adapte tienes que empezar con entrenamientos de menos a más en cuanto a volumen, intensidad, etcétera, para que los tendones y articulaciones se vayan haciendo a lo que es los movimientos repetitivos y el entrenamiento a la tensión mecánica, etcétera. Pero soy partidario, aunque muchas veces la gente lo ve contrario, yo en personas principiantes me gusta abogar por meter bastante volumen. ¿Por qué? Porque una persona principiante no va a saber moderar, no tiene experiencia en moderar la intensidad. Y yo sé, de antemano, el 90% de casos sucede, que una persona principiante o con poca experiencia no entrena con gran intensidad. Por lo tanto, prefiero tirar por un volumen más elevado, ¿vale? En cambio, cuando yo veo un atleta que tiene más experiencia, prefiero bajar el volumen porque ese sí que sé que va a entrenar con intensidad. Por lo tanto, si tú a un atleta le metes mucho volumen y entrena con intensidad, normalmente lo vas a freír, normalmente, ¿vale? Yo siempre digo normalmente porque al final hay excepciones. Pero en circunstancias generales, en principiantes o personas con poca experiencia me gusta trabajar con más volumen de entrenamiento y con personas de más experiencia o con menos volumen. ¿Y eres fan, o bueno, en tu asesorado suele meter la descarga? Yo no soy muy de entrenamiento. Descarga de entrenamiento. Vale, lo que es la descarga de entrenamiento no creo en ella. Es decir, cuando digo no creo, quiero decir que cuando al final el cuerpo que te va dando ya avisos de que te toca parar, ¿vale? Cada persona tiene unos plazos. Hay personas que aguantan a tope 20 semanas, otras te aguantan 6 meses y llega un momento que al final yo a mis asesorados, por ejemplo, yo les mando, tiene un diario de entrenamiento y me van mandando cómo van progresando en cargas, rendimientos y demás. Entonces yo lo voy viendo. En el momento ya que empiezan las malas sensaciones, te cuesta dormir, no tienes ganas de entrenar, no progresas en carga, etcétera, lógicamente el cuerpo te está diciendo de que necesitas un poquito bajar el ritmo. Pero para mí bajar el ritmo es parar del todo. Es decir, muchas veces hay, que ya te digo, no lo critico ni mucho menos, es mi opinión de lo que yo he vivido. Al final yo hago de lo que aprendo. Y para mí hacer una descarga totalmente es dejar de entrenar entre 7 y 10 días. Porque de esa forma, porque si tú haces una descarga de entrenamiento bajando la intensidad, el volumen o lo que quieras bajar sin dejar de entrenar, muchas veces no es suficiente. ¿Qué buscamos aquí en la descarga? Pues al final buscamos que nuestro sistema nervioso central se relaje para que la conexión neuromuscular sea mucho más efectiva, a nivel tendinoso, articular, muscular, nos relajemos para luego rendir un poco más y seguir progresando. En cambio, si no paramos, digamos que la máquina no suele quedar a punto. Entonces, para mí la descarga es, como yo lo hago, es dejas de entrenar entre 7 y 10 días, mantienes tu dieta con un poquito menos de carbohidratos, porque no van a ser necesarios, y también me gusta meterles un poquito de cardio a baja intensidad para estar un poquito activos sin que se dispare el sistema nervioso. Yo soy como tú. Hoy también entreno a personas y se lo digo muchas veces. No hacemos semana de descanso, de carga. Digo, yo no hago una semana de carga. Yo entreno a muerte todos los días según el objetivo de cada persona y luego si lo que tú dices, si necesitas parar, el cuerpo te lo va a pedir. Es que es muy individual. Esto es muy individual, pero como norma general me gusta parar del todo. Yo cuando veo que mi cuerpo no para, digo, descanso 7 o 5 días y ya vuelvo con las pilas cargadas. El problema está que cuando llevamos 3-4 días sin entrenar, como no tienes, como no empiezas a no fijar el glucógeno, pues empiezas a perder ese bombeo, te ves un poquito más plano y ya te viene la rayuda en la cabeza de que estás perdiendo músculo. La masa muscular no se pierde tan rápido, pero la cabeza nos hace caer de nuevo en empezar a entrenar y no hacer ese descanso como toca. Eso es fundamental. Y hablando de lo de la cabeza, ¿qué consejo me puedes dar a mí para que los entrenamientos a la gente que, por ejemplo, con la que trabajo yo, no le resulte aburrido? Porque es muy habitual que
que por desgracia a mucha gente que practica la disciplina del fitness o va al gimnasio se le vuelva con el tiempo los entrenamientos aburridos. Yo soy partidario es que un entrenamiento a veces es aburrido, pero Sí. es lo que toca. Tú... A ver, si te refieres a lo que es una rutina, porque hay muchas personas que cuando llevan un mes se aburren. Vale, yo lo tengo claro. Una de las variantes que hacen de que tu entrenamiento sea igual es que lo haces siempre igual. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te fijas, si tú no tienes un objetivo que cumplir en cada entrenamiento, el entrenamiento va a ser aburrido, porque va a ser siempre igual y va a ser por sensaciones. Pero si tú te fijas como yo lo hago, yo les hago plasmar un diario de entrenamiento en el cual como mínimo tienen que aumentar o 1 kilo más o una repetición más en el entrenamiento anterior, en ese ejercicio. Entonces, si tú tienes un objetivo que cumplir, el entrenamiento ya no es tan monótono. Ya no hace falta cambiar los entrenamientos. Y luego, otro método que me gusta a mí utilizar para que sean un poquito más dinámicos es utilizar mucho tipo de técnicas de alta intensidad, variadas, ¿vale? Tú cuando entrenas con un entrenamiento más o menos lineal, aunque sigas una progresión y tengas un objetivo que cumplir, sigue siendo monótono. Pero si tú empiezas a aplicar diferentes técnicas de alta intensidad hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, pues al final eso hace que el entrenamiento fluya un poquito más, que no sea tan monótono, por así decirlo. Eso suelo hacer yo. A lo mejor cojo una semana, venga, pues ahora teníamos con descendentes o hacemos lo que dije, al fallo. Vale. ¿Bien o qué? Luego, luego, bajo mi punto de vista, pienso también que algunos preparadores, a ver, no lo digo a mal, vuelvo a repetir, porque cada uno tiene su enfoque. Acostumbran a los atletas a cambiar los entrenamientos, por ejemplo, cada 4 semanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que lógicamente cuanto más semanas llevas de entrenamiento, pues más aburrido es o más monótono te supone. Pero yo soy partidario de que tienes que ir buscando una progresión en el entrenamiento. Entonces 4 semanas, 6 semanas para mí es relativamente poco para que tú realmente le saques frutos, le saques provecho a ese entrenamiento. Entonces por eso a mí me gusta trabajar también con más semanas por delante, como mínimo con 12 semanas por rutina de entrenamiento, en las cuales tú tienes que ir buscando esa progresión. ¿Bien o qué? Digo, ya que pillo a alguien que verdaderamente, yo sé que tú estás puesto y te gusta hablar de estos temas, digo, le voy a preguntar estas cosas, pero Sí. no solo va a ser hablar de, Sí. de ti y demás. Vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar un poquito de la otra parte, de lo que pues, no solo en el culturismo es entrenamiento, pesa, cabeza. Vamos también a hablar un poquito del tema de la nutrición y la preparación física. Según tu objetivo, porque he visto varios vídeos que has dicho esto, ¿cuál es el número idóneo de comidas? El número idóneo de comidas, no hay un número idóneo de comidas. O sea, las comidas son las que tú puedas llegar a ser capaz de hacer sin agobiarte. Es decir, te pongo un ejemplo. Si tu programa, al final se trata de ingerir un número de calorías totales, ¿no? Lógicamente, no va a ser lo mismo comer 5.000 calorías en 2 comidas que en 5, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que el atleta pueda distribuir en cuanto más comidas mejor lo que son el total de calorías, para que su sistema digestivo no padezca tanto. Pero, ahora bien, si este atleta, dependiendo de su ritmo de vida, no puede hacer tantas comidas, pues yo me adecuo al atleta y intento ajustárselas a su ritmo de vida. Es decir, si a lo mejor no puede hacer 6 y puede hacer 4, pues ya me encargo yo de que haga esas 4, ¿vale? Cuadrando esas calorías, para que de esa forma sea la preparación más llevadera. ¿Tú crees que, por ejemplo, una de las principales causas de que un culturista pete con poco tiempo es no cuidar el sistema digestivo? Tú piensas que al final el centro neurológico de la salud es el sistema digestivo, viene de aquí dentro, todo. Y todos los procesos, todos los excesos que hay en el cuerpo de un culturista vienen de aquí. Entonces, si esto de aquí no lo cuidamos, eres hombre muerto. Entonces, si esto no lo cuidamos, esto es tu piedra filosofal. Entonces, eso hay que cuidarlo como si fuera tu seguro de vida, por así decirlo, en el culturismo. Tú, por ejemplo, con tantos culturistas que te entran, ya sea de una parte o de otra, ¿cuál consideras o el error más común con el que te viene un atleta al iniciarse contigo? O al iniciarse en el culturismo. ¿Cuál crees que es el error más común? El error más común es que tienen una idea confusa o difusa de lo que es el culturismo de competición en sí.
¿vale? Lo primero es que piensan de que esto es fácil. Y esto no es nada fácil. No es imposible, pero todo el mundo no está hecho para este deporte. ¿Por qué? Porque la parte psicológica es la más difícil de llevar. Porque entrenar, todo el mundo le gusta entrenar más o menos y es sencillo. Pero lo que es la parte psicológica de aguantar un día, otro día, no fallar en tus comidas, eso todo el mundo no ha nacido para eso. Luego, lo segundo es que tienen mucha prisa. Y parte de ello lo tienen un poco las redes sociales, ¿vale? Que no es que lo hayan hecho mal las mismas redes sociales, pero al final no olvidemos de que las redes sociales son un escaparate, cada uno saca su mejor cara y lo que más seguidores tienen son los mejores físicos, entre comillas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todos los años llega alguno, un chavalito de 20 años, y en un campeonato se hace profesional. Todos hemos visto atletas que le llamamos extraterrestres que cada año te cogen 5 o 6 kilos y se meten 40 kilos de músculo en 6 años. O hemos visto burradas. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es lo que están viendo, es lo que se expone, pero eso no es la realidad. La realidad es que esto es un trabajo, esto es un deporte muy lento. Es un trabajo de pico y pala y hay que tener mucha paciencia. Entonces hay que tener los pies en el suelo, aguantar tiempo y al final, con trabajo, esfuerzo y con tiempo, pues puede llegar a conseguir un gran físico. Pero el error más común que traen los atletas tienen mucha prisa en avanzar. Y luego además piensan que van a hacerse profesionales seguro. Y eso es una cosa que, lógicamente, el ser profesional ahora es mucho más fácil que hace unos años, eso es indudable, pero eso no quita de que el 90% de los atletas no puedan conseguirlo nunca. Y es estadística, no lo digo yo. Por lo tanto, si nos quedamos en la estadística, posiblemente va a ser muy difícil de que seas profesional. No solamente, y esto no solamente se trata de quererlo, porque muchas veces es lo que hemos comentado con la genética. Piensa que todos los que están ahí arriba están trabajando igual de fuerte que tú, pero al final profesionales no se hacen todos. Entonces es relativamente difícil serlo y posiblemente no lo consigas, ¿vale? Pero imposible no es. Y luego también que te tope lo que hemos hablado anteriormente, un preparador que te incentive a hacer esa falsa expectativa. Oye, si te toca eso... A ver, el preparador es un tema importante aquí también, porque lo primero necesitas Yo cuando digo de un buen preparador no significa una persona que sepa llevar tu físico a otro nivel, ¿no? Que te haga cambiar físicamente, que te saque perfecto a competir. Un buen preparador para mí es una persona que además de guiarte en el camino, se ocupa de decirte realmente cómo estás, ¿vale? Pero sin meterte pajaritos en la cabeza. Porque tú puedes tener un tío delante que lo estás viendo y dices, este tío es que se va a hacer profesional seguro, porque es que lo ves. Nunca puedes decirlo. Nunca puedes decir a un atleta que se va a hacer profesional o que va a ganar, porque tú no ganas hasta que bajas del escenario. ¿Cuántas veces han pasado? Lo hemos visto todos. Yo me incluyo, por ejemplo, he estado en el escenario y he bajado y te dicen, estaban los demás, estabas tú y están los demás, o gánense. ¿Qué pasa? Que yo, con el paso de los años, ya esa idea preconcebida ya me la quité de la cabeza, ya hasta que el juez no dice tu nombre, aquí no gana nadie. Entonces el preparador es una parte fundamental que te tiene que guiar, decirte dónde estás, pero con los pies en el suelo, ¿vale? Y sobre todo, aparte que te atienda bien, tiene que cuidar mucho tu salud. Eso para mí es primordial. O sea, porque este deporte sin salud no sirve para nada. ¿Tú cuántos preparadores has tenido? Yo he tenido tres preparadores de competición. ¿Y con qué te quedarías, por ejemplo, de cada uno de ellos? Si quieres nombrarlos, bueno. Yo empecé con el primer preparador que tuve fue Thor de Fez, Sí. ¿vale? Fue el que me introdujo en este mundo. Con él me quedo la pasión que tiene a la competición, ¿vale? Él es un fanático y se le ve que es un chaval que es un fanático de la competición. Luego tuve a José Tornel de Murcia, que desapareció no, al final pues cambió de ritmo de vida y salió del culturismo. Este chico pues también le ponía muchas ganas a lo que era la preparación y demás, y también pues aprendí con él pues otros métodos más antiguos, más old school, pero bueno, pues al final también te quedas con eso, ¿no? Con las ganas que le ponía y lo que se implicaba. Y luego al final pues yo el que considero que es mi maestro, que es Francisco Espín, lo cual empecé a trabajar con él
en el 2015 hasta que me retiré de la competición, y todavía sigo trabajando con él en otros proyectos. Y para mí, lógicamente, la referencia es mi maestro. Para mí en el culturismo es mi referente en todos los aspectos. Fue un gran competidor, como competidor yo no había visto, pocos físicos han habido así en España como él. Era el típico físico americano profesional. No llegó a profesional porque al final se retiró antes de hora, pero perfectamente podía haber sido profesional, y siendo lo difícil que era antes. Pero él es el que me ha enseñado realmente todos los valores reales de este deporte. Lo que es no llevar nada al extremo, lo que es individualizar mucho cada trabajo de cada atleta, lo que es esa atención permanente, el contestar rápido, el llevar al atleta, atenderlo realmente con lo que es, ¿no? Llevar a un atleta. Un atleta no es meterle un programa y no atenderlo cuando te da la gana. Porque tú piensas que al final el atleta está dando su 100%, está confiando en ti el 100%, y tú tienes que estar para él igual que él está para ti. Entonces, él es el que me ha enseñado prácticamente, yo diría, que no digo que los demás no me han enseñado nada, pero lógicamente el sistema de trabajo que traigo a día de hoy y todo el conocimiento que he aprendido ha sido gracias a él. Además, lo bueno que tiene Frank es un preparador muy versátil, que tiene muchos tipos de sistemas, que no solamente trabaja con uno, y eso pues te hace hacer tu propio sistema también, porque al final cuando aprendes varios palos de varias cositas, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a nutrición, etcétera, pues gracias a él se puede decir que soy lo que soy, y lo digo así, con mayúsculas, gracias a Frank Spin. Soy lo que soy en este sector. Antes de este sector, ¿a qué te dedicabas? Yo antes de este sector, yo me dedicaba, años atrás, yo empecé la construcción, mi primer trabajo que tuve fue en la construcción, en el cual trabajé 10 años, y luego estuve en seguridad privada unos años. Luego ya compaginé seguridad privada con una tienda de suplementos que monté, y poquito a poquito me fui desvinculando. Ya cuando tuve ya una cartera de clientes un poquito grande me dejé el trabajo, y luego ya monté una tienda en Castellón, luego me monté otra en Valencia, tenía dos simultáneamente, y luego ya pues montamos lo que es Panteón, el gimnasio, y ahora pues seguimos aquí, más feliz que una perdiz. ¿Alguna vez has echado la vista atrás y has pensado dónde me hubiera llevado la vida si no me hubiera dedicado al fitness? Pues la verdad que sí, porque mira, realmente yo nunca pensé, ni mucho menos, que me iba a dedicar a esto, porque esto es una cosa que te vas encontrando poco a poco, ¿no? Es día a día, día a día, día a día. De hecho, yo tenía otro tipo de mentalidad, ¿no? Cuando era más jovencillo. Ahora a mí lo que me ha dado el fitness sobre todo es mucha libertad. Mucha libertad claro, es un trabajo que es de echarle horas, es de trabajar todos los días. Cuando preparas personas, pues trabajas todos los días. Yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y yo no tengo vacaciones. Yo me voy con el portátil detrás y atiendo a mis atletas todos los días, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque el trabajo lo requiere. Pero sobre todo este deporte me ha dado mucha libertad, de elegir mi tiempo de trabajo, de escoger mis horas de trabajo, de trabajar como yo quiero, de hacer mi formato de trabajo a mi gusto, y esto en otro trabajo no se puede hacer. ¿Tienes mujer? Sí. Desde hace 13 años. 13 años. ¿En tus preparaciones crees que ha sido una parte fundamental en tu apoyo? Ha sido fundamental. Doy gracias a que ella, aparte de entender lo que hacía y apoyarlo, además me seguía, porque ella también compitió. O sea, yo cuando empecé con ella nunca había hecho deporte, y en poco tiempo estaba entrenando, simplemente por pasar más tiempo juntos, por el trabajo que teníamos los dos. Entonces, pues nos solapábamos muy poco en casa, y dijimos, bueno, voy a entrenar al gimnasio. Dijo ella, sí, por lo menos estoy más rato contigo. Y poquito a poquito empezó, compitió 3-4 temporadas, creo, y al final, pues lógicamente, tener una persona que entiende desde dentro cada momento de la preparación, sabe cómo se siente uno previo a competir, sabes cuando te levantas de mala leche, sabe por qué no es porque haya pasado nada malo, simplemente es porque sabe que estás sensible, estás encrespado, cuando empieza a apretar el hambre, las semanas de preparación, de restricción calórica sobre todo,
que la cabeza te juega bastante malas pasadas. Esta persona para mí, mi mujer, ha sido clave para entender y no hacer empeorar más la situación cuando se ponían difíciles. Y sobre todo, de hecho, salvo un par de campeonatos, de los 20 y tantos campeonatos que disputé mientras competí, creo que solamente estuvo en 2 campeonatos donde ya no vino, y para mí era fundamental que viniese porque era mi coach cuando competía, era la que me ayudaba, la que me pintaba, la que me corregía las poses. Ella es la que me chillaba debajo del escenario y me decía, levanta más un hombro, aprieta más el femoral. O sea que para mí ha sido fundamental. ¿Tienes buena relación con ella, aparte de lo que es como pareja, como finde? ¿Alguna vez te ha quedado algo por decirle que no le hayas dicho a tu mujer? ¿Cómo? Si alguna vez te ha quedado algo por decirle a tu mujer que no le hayas dicho. ¿O no eres muy cariñoso tú, precisamente? La verdad soy de expresar bastante poco, ¿vale? Pero lógicamente, pues todo esto que estoy diciendo ahora, ella nunca, tan completo nunca se lo he dicho, ¿vale? Sí que ella sabe que ella para mí era fundamental que viniese en un campeonato, que era mi piedra clave siempre. Era como, no sé, me faltaba algo porque me había acostumbrado a competir con ella, y todos sabemos lo que implica cuando vas a un campeonato, el estrés, los nervios, la emoción, pero nunca se lo he transmitido de una forma tan amplia, ¿no? Lo que para mí realmente era tener una persona así que me acompañase en el camino. Si tuvieras que definir con una palabra, ahí. Es que es todo, la verdad. A día de hoy, no es que quiera decir que quiera aquí quedar bien ni nada, pero para mí es una persona que me complementa en todo. Lógicamente, tenemos cosas que en todas las parejas, pero en general nos complementamos muy bien, porque ella tiene sus cositas, yo tengo las mías, pero lo importante es que nos entendemos y lo sabemos llevar entre los dos. Para mí es que lo es todo. Eso es fundamental. Terminando el bloque de la alimentación, Nacho, ¿qué alimentos crees que nos destruyen por dentro, aunque pensamos que son sanos? Todos los procesados, los ultraprocesados. Todo lo que son ultraprocesados al final son alimentos de que están hechos para que no se estropeen, ¿no? Entonces, ¿qué llevan esos alimentos para que no se estropeen? Pues todos esos químicos, que son químicos al final lo que lleva, por muchos químicos componentes E, porque los componentes E son para consumo humano, son aptos para consumo humano, pero según los estudios, ¿vale? Hay ciertas cantidades donde el riesgo de que te pase algo es pequeño, pero estamos hablando de ciertas cantidades. Pero cuando tú ingieres un producto ultraprocesado todos los días y en las cantidades que un culturista las hace, pues posiblemente no sea tu mejor aliado. Entonces, si tú quieres mantener una buena salud digestiva, además de, lógicamente, evitar siempre las comidas muy copiosas, aunque muchas veces es complicado, ¿vale? Dependiendo a la cantidad de calorías que tienes que ingerir, pero sobre todo utilizar una alimentación lo más natural posible. Es decir, natural no hablo de ecológica, que no sea ultraprocesado. Tengo un amigo mío que solo come productos que el hombre no ha inventado. Literalmente. Por eso que... Carne, huevos... Sí. Es que esa es la base. Al final nos tenemos que guiar la base de la nutrición de nuestros ancestros, de los antepasados, ¿qué era? Pues eso es la nutrición de verdad. Nosotros estamos hechos para ingerir eso. Todo lo demás no lo hemos inventado. Es como tomar la leche, ¿no? Se ha metido en la cabeza de que la leche, de que es el calcio, pero que la leche al final es un producto hoy en día muy procesado ya, que de leche lleva muy poquito, y nos ha metido en la cabeza que hay que tomar eso, y realmente somos la única especie que toma leche. O sea, como eso hay mil cosas, ¿no? He visto un post tuyo de lo de la leche sin lactosa, también perjudicial, ¿eh? Sí. Si tú piensas que al final la leche sin lactosa no existe, porque al final es el azúcar de la leche. De forma natural, la leche lleva un azúcar y eso se llama lactosa. Eso tú no se lo puedes separar a la leche. Entonces, para denominarlo como leche sin lactosa, esa definición lo que le meten es lactasa. La lactasa es la enzima que digiere la lactosa, para que una persona intolerante la pueda digerir. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente ser intolerante debería ser algo natural, algo normal en las personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para tomar leche los primeros años de vida. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo, si tú no sigues metiéndole lactosa,
deja de segregar lactasa. De hecho, he visto muchos casos de gente que hace preparaciones de 6 meses sin tomar un lácteo y cuando han vuelto a tomar lácteos se han hecho intolerantes. ¿Por qué? Al no segregar lactasa, tu cuerpo ya deja de producir las enzimas y te haces intolerante. Entonces nosotros no nos hacemos intolerantes porque continuamente estamos tomando lácteos, helados, yogures, quesos, etc. Pero de forma natural, me refiero que el ser intolerante a la lactosa debería ser algo natural, por así decirlo. Entonces por eso las personas que toman alimentos sin lactosa, sin ser intolerantes, están corriendo el riesgo de volverse intolerantes. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo produce una enzima, ¿vale?, que es la lactasa, y no eres intolerante, y se la estás metiendo tú, ¿qué pasa? Tu cuerpo deja de producir. Por ende, cuanto más tiempo se la metas y tu cuerpo no produzca, se va paralizando la secreción. Llega un momento que te hagas intolerante. Por lo tanto, es peligroso tomar cosas sin lactosa siendo una persona tolerante. Voy a aprovechar porque he visto varios posts tuyos. Vamos a hablar un poco de tu carrera deportiva, ¿vale? 20 campeonatos por lo menos. 23 he hecho por ahí, más o menos. 23. ¿Te acuerdas del primero? Sí. Se llamaba Costa del Sol. No, Costa del Sol no. ¿Cómo se llamaba, tío? La Jaima del Puerto. Costa de. Lo hacía Paqueque del gimnasio de. ¿Cómo se llama? ¿Fue aquí en Castellón? No, en Alicante. En Alicante. Se llamaba Costa. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, se me ha ido la olla, tío. No pasa nada. ¿Cómo quedaste en el campeonato ese? A ver, la vez que competí fue en Alicante, en un campeonato que organizaba Paqueque, bueno, y Emilio Martínez, ¿no?, que eran los que movían entonces la IFB, en este caso la IFB de la Comunidad Valenciana. Fue un campeonato en Alicante, fue un campeonato interregional. Antiguamente había campeonatos interregionales donde competía la comunidad autónoma que lo organizaba y la de al lado, o las dos de al lado, algo así era. Entonces competía gente de Murcia, gente de comunidades cercanas. Y ese era el primer año donde estaba la categoría de Classic Bodybuilding. Estaba la categoría de Classic, bueno, el primer año, bueno, era donde estaba, todavía no estaba ni siquiera Men Physique, ni bikini, ni nada así. Y estaba lo que era Classic Bodybuilding. Y yo recuerdo que creo que éramos 6. Y el objetivo era no quedar el último. Quedé el penúltimo y para mí fue la hostia. O sea, estaba el objetivo cumplido. Y ahí fue donde competí la primera vez. Salí con muy poquito peso, no sé si salí con 68 kilos, algo así, con unos 72, pues parecía una rata. Pero bueno. Y esa temporada hice 3 campeonatos. Hice ese campeonato, hice el campeonato que se hacía de la Jaima del Puerto, en Torrevieja. Ahí ya quedé segundo ahí y me dieron incluso un cheque con dinero, porque antiguamente te dan dinero en algunos campeonatos, 100 euros o algo así, que bueno, por lo menos tenías para el hotel para el fin de semana. Y luego hice el campeonato de Callosa de Segura, ahí también quedé tercero. O sea, me quedé un buen sabor de boca porque el primer año de competición, el primer campeonato, pues quedé un poquito peor, y luego los otros 2 campeonatos hice podium, te ibas con tu copa, tu trofeo, tus regalos, porque antes te daban muchísimas cosas. Entonces, claro, empiezas así, con buenas posiciones, tal, pues quieres repetir. Estaba deseando que acabara la temporada para empezar otra vez a prepararme para el año siguiente. ¿Y tu mejor recuerdo que tengas encima de la tarima? No tiene por qué ser una victoria, ¿eh? Mi mejor recuerdo fue estando compitiendo en el campeonato de Europa, de IFB. Porque al final el objetivo mío de que yo empecé a competir, porque antes los objetivos eran diferentes, ¿no? Ahora uno quiere ser profesional porque es diferente. Pero antiguamente ser un campeón de España, un campeonato de Europa era como lo más, ¿no?
Entonces, mi objetivo de que empecé a competir era llegar al Campeonato de Europa, poder optar a ello en Santa Susana. Eran campeonatos de 1.400, 1.500 atletas, eran campeonatos enormes. Y verme en el primer Campeonato de Europa, que había entrado en la final, que éramos 6. Eso para mí era... El objetivo era entrar en la final. Y ya cuando estás en la final y encima quedé cuarto, o sea... Para mí fue la hostia. O sea, fue un momento que dije, guau, estoy aquí, por fin. Luego ya, pues ya fue el último año que competí, ¿vale? Pero no pude cumplir mi objetivo Al final yo me retiré, ¿vale? Me retiré no porque mi físico todavía estaba en alza. De hecho, el último año que competí dimos un buen cambio físico. Pero llegó un momento ya en el culturismo por motivos personales, donde ya el culturismo me pasó a un segundo plano y ya dejó ya de motivarme tanto como lo hacía. Y cuando ya pierdes esa chispa, el culturismo... Entonces siempre se me ha quedado el sabor agridulce, ¿no? Como que realmente no conseguí lo que quería, que era ser campeón de Europa. De hecho, cuando bajé de ese escenario, dije, si este año llega hasta aquí, digo, el año que viene tengo que escalar un poco más. Pero tengo que continuar, tengo que conseguir mi objetivo. Y por cosas de la vida y cosas que pasaron, pues me retiré y no pude alcanzar el objetivo. Y es quizás el sabor de boca, el peor sabor de boca que se me ha quedado del culturismo de competición. O sea, esa era una pregunta que te iba a hacer, ¿cuál crees que es el momento más oportuno para dejarlo? ¿Qué señales tienes que ver uno en el culturismo para decir lo dejo? Mira, el culturismo es un deporte que tienes que tener siempre un poquillo de locura, ¿no? En él, ¿no? Porque al final una locura controlada, siempre y cuando sea una locura controlada, va a ser una locura sana. Pero en el momento ya que pierdes esa chispa, ¿vale? Cuando ya las cosas porque al final, tú cuando estás motivado, ¿vale? Entre la motivación y la disciplina que llevas, al final llega un momento, sobre todo si estás motivado, el cuerpo siempre tira, ¿vale? Y eso se te hace fácil, porque al final lo haces porque quieres, porque disfrutas, porque tú mismo lo estás eligiendo. Pero cuando llega un momento ya que eso ya no sucede, es cuando toca apartarse un lado. ¿Por qué? Porque al final es un deporte que no olvidemos de que estamos llevando el físico al extremo en muchos aspectos. Y cuando digo en muchos, es en muchos, ¿vale? En cuanto a relaciones sociales, en cuanto a salud, etcétera, lo estamos llevando muy al extremo. Entonces, al final dices, ¿para qué voy a seguir jugando a la ruleta, ¿vale? Intentando conseguir algo que realmente no me nace hacer, si hay más vida. El culturismo realmente, cuando tú estás en él y estás al 100%, tu vida es el culturismo. Pero cuando empiezas a ver hacia un lado y te das cuenta de que hay más vida, te das cuenta de que hay un mundo enorme que no has descubierto por estar tan enfocado. Entonces, si no mantienes ese equilibrio porque al final el culturismo es lo que todos lo sabemos, es un culturismo que te metes en él y no sales. Cuando estás en la competición, culturismo, y dejas de hacer muchísimas cosas. Entonces llega un momento que dices, ya está. He competido X años, he hecho X campeonatos, he hecho para aquí, he hecho para allá, y llega un momento ya que me toca apartarme un lado y hacer otras cosas. ¿Hubieras empezado antes en el culturismo? Sí, yo hubiera empezado antes. Lo que pasa que, a ver, yo hice mi primer campeonato con 28 años. Relativamente bastante mayor, más o menos. Pero si yo lo hubiera conocido antes, pues hubiera competido antes, porque yo en el momento que lo conocí cómo era la competición, enseguida quise entrar. O sea que, vamos, desde luego, si hubiera podido empezar con 20 años, hubiera empezado con 20 años. ¿Que a lo mejor hubiera parado antes? Pues no lo sé, eso nunca se sabe, ¿no? Pero desde luego, el físico, cuanto más fresco está y más joven, mejor responde, eso es así. Y ahora, a toro pasado, ¿crees que si hubieras sido profesional hubieras alargado tu carrera un poquito más? A ver, yo es que soy consciente. Yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo que no hubiera sido imposible conseguir el carnet profesional, porque he visto lo que había, ¿no? Y muchas veces
Lo hemos visto muchos atletas que a veces, incluso con haciendo una estrategia de elección de campeonatos, pues haces de profesional hoy en día. Campeonatos allá donde Cristo perdió la chancla, es más fácil ganar que si te vas aquí a una Olimpia amateur aquí en Alicante. Eso es así, ¿vale? Pero yo siempre tenía los pies en el suelo. Yo sabía que no podía llegar a mucho más. Entonces, para mí, llegar a profesional hubiera sido el final de mi carrera deportiva. Porque sé de antemano que no hubiera sido competitivo. Porque sé mis limitaciones genéticas. Eso le pasa a mucha gente. Y claro, por mucho que digan, a ti lo que te motiva es ganar. Y eso es así. Cuando ganas una vez, el segundo puesto ya no vale. Es así. No, estoy contento, he superado mi físico anterior. Sí, pero tú quieres ganar. Y tiene que ser muy frustrante competir en profesional con el mejor físico de tu vida y quedar que ni te miren. ¿Por qué? Porque allí sí que la genética va a marcar una gran diferencia. Y eso lo hemos visto en muchísimos casos aquí en España, por desgracia. Entonces, yo soy consciente, hemos visto muchos atletas que han sido prodigios en amateur y han llegado en pro y los pobres se han ido con una mano delante y una detrás. Porque ya no daban más. Entonces, yo hubiera sido de esos, seguro. Has dicho que el culturismo es un deporte de relativamente estar loco, un poco loco. ¿Tú has cometido locuras en el culturismo? A ver, yo he cometido errores, como todo el mundo, ¿vale? Pero los cometí, pero supe corregirlos. El culturismo es un deporte que para mí no es difícil practicarlo, es decir, para mí lo más fácil del culturismo es llevarlo a cabo. Es decir, coges un plan, cumplirlo, para mí lo más fácil. Pero lo más difícil de él es llevar una vida normal cumpliendo el plan. Eso es lo más complicado. Y eso me costó años de conseguir. Y cuando digo llevar una vida normal es no dejar de hacer ciertas cosas. Tienes un cumpleaños pues tú vas. A tu ritmo, pero vas. No dejas de ir porque vas con el tupper. Que te vas a tus colegas quedan a tomar unas cañas a tal bar, tú vas con ellos. Te ves una Coca-Cola cero, pero tú vas con ellos, no te quedas en casa. ¿Vale? Que tienes un viaje y tal y no puedes, pues tú vas al viaje y comes lo tuyo. Pero al final, los primeros años yo me aparté mucho y lo que hacía era, me hice muy egocéntrico, me encerré mucho en mí y eso pues me hizo distanciarme de muchas personas. A su vez, también perdí muchas experiencias en la vida. Entonces el culturismo, al igual que digo, que te puede llegar a dar mucho, te puede quitar también demasiado, si no lo controlas. Eso es de aquí. Y en ese aspecto sí que puedo decir que he tenido suerte, porque una vez estás ahí metido, te tiene que venir un clic para darte cuenta. Porque por mucho que te digan, nunca lo vas a ver. Y te están diciendo, te vas a quedar solo, tal. Y al final, como no pegues un giro rápido y reacciones, te quedas solo. Porque claro, si tú tienes una pandilla de amigos, familiares, y siempre que te llaman, tal, ¿te vienes aquí? No. ¿Te vienes allá? No. Llega un momento que la gente deja de contar contigo. Entonces llega un momento que te distancias. ¿Vamos a visitar no sé qué? No. Llega un momento que es que van pasando los trenes pasan y se van sin ti. Y al final te quedas solo. Se acaba el culturismo y no tienes nada. Porque lo has dado todo por el culturismo. Y yo creo que se puede dar todo en el culturismo haciendo una vida normal. ¿Es difícil de gestionar? Sí, pero se puede, porque yo lo he hecho. Pero ya hay niveles y niveles. Voy a ahondar un poquito más en ti, como persona. Cuando, por ejemplo, en los días de tarima que has tenido, ¿cuál es la conversación que tú a ti mismo te decías? En los momentos, por ejemplo, previo a una competición. ¿Qué más te repetías? O lo que te venga a la cabeza en esos momentos. A mí, yo siempre que he competido, siempre he tenido mucha inseguridad, siempre. Siempre he tenido inseguridad, de hecho, yo siempre he ido a competir con miedo, siempre. Yo era el típico atleta que siempre, a pesar de competir muchas veces, siempre he tenido miedo escénico, miedo a no ganar, o mejor dicho, miedo a que me ganen. Yo siempre iba a los campeonatos y siempre veía a los físicos mejor que a mí. Siempre me ha pasado eso. De hecho, yo iba a los pesajes
y yo siempre agachaba la cabeza. Yo no miraba a los atletas en el pesaje, porque no quería ver el físico. Incluso cuando estábamos calentando en el backstage, que estás con las gomas calentando, a punto de salir, que llaman a tu categoría, yo me daba la vuelta. Yo recuerdo un campeonato de España de IFB hace años, donde la IFB es bastante protocolaria, ¿no? Con el tema de las poses, todo, lo hacían todo muy así. Y yo recuerdo, nos citaron a la categoría entera antes de salir, detrás del escenario, y hubo un juez que empezó a decirnos un poco las normas, ¿no?, que habían. Y yo recuerdo que estaban todos de cara al juez y yo estaba de espaldas al juez, calentando, y me tuvieron que llamar la atención de que estuviera atento. Y yo dije, no, que te escucho igual. Lo que pasa es que a mí me gustaba estar en mi película, no mirar los demás. O sea, yo estaba compitiendo con los de al lado y yo no sabía qué físico tenía. ¿Por qué? Porque siempre tenía esa inseguridad de que yo era inferior a ellos. Y eso pues me creaba más miedo, más nerviosismo. Que es incoherente un poquillo que te apuntaste al gimnasio para buscar un físico, para buscar... Sí. Y luego cuando ya lo tenías, que era cuando más orgulloso te tenías que sentir confiado, aún así... No, pero en ese aspecto... Pero a ver, tener un físico que yo nunca hubiera soñado que hubiera conseguido un físico como el que he tenido, pero eso nunca me ha hecho sentirme superior. Es decir, incluso te voy a decir más, la gente que me conoce lo sabe. Yo cuando estaba en forma no iba a ninguna playa, ni a ninguna piscina, a ningún sitio. Pregúntale a mi mujer, que te lo diga ella. ¿Por qué? Porque no me gusta que me miren. En cambio, dices, ¿cómo puede ser que no te gusta que te miren y te subes en un escenario a que te valoren? Ya, digo, ya, pero eso es la competición. O sea, yo me preparo para eso. Es un poco contradictorio, pero es mi forma de ser. Siempre he tenido esa... No me ha gustado sentirme observado por la gente, llamar la atención demasiado. Pero bueno, es mi forma de ser. Eso... Yo soy igual que tú. Yo me gusta el gimnasio, me gusta ir a la playa, no me gusta ir a la piscina. He cambiado el chip por mi hija. Claro. Juro, Yo cuando he tenido pareja, mi pareja que he estado 10 años con ella, te lo puedo decir, yo no quería ir a la playa, es más, iba a la playa y me sentaba con ella a lo mejor atrás, con la camiseta puesta, esperando a que terminara de bañarse. Te juro, Claro, cada uno tiene sus cosas. Yo donde vivo, hace 4 años que vivo ahí, tenemos una piscina comunitaria. Yo he bajado 2 veces, 2, y han sido este año. Y cuando no había nadie. Cuando estaba en forma, peor todavía. Ahora no estoy en forma como antes, pero cuando estaba en forma todavía era peor porque todavía me sentía más observado. O sea, y no me gusta que me miren. ¿Tú crees que el propio culturista es el mayor crítico de su físico? Nunca. Un culturista, bueno, muy pocos culturistas tienen la capacidad de verse realmente como están. Muy pocos. Por eso la importancia siempre de tener un preparador, para que él vea cómo vas y hacer los cambios pertinentes cuando sean necesarios. Pero yo he visto gente que está hecha una birria y se cree que son Superman, y he visto a Supermanes que se ven hechos una birria. Y eso es porque nosotros no somos objetivos. Y dependiendo un poquito el estado anímico que tengas o en qué fase estás, te vas a ver mejor o peor. Incluso hoy te ves perfecto y mañana te ves hecho polvo en el espejo. Me veo retenido, te ven los demás, ¿qué dices, tío? O sea, que nosotros mismos no somos nunca críticos con nosotros mismos, ni mucho menos. ¿En alguna preparación había algún momento que haya dicho tú, mira, tiro la toalla, tío? No. No se te han hecho cuesta arriba ninguna. Ninguna. ¿Y en la vida? ¿Cómo en la vida? ¿Te ha venido alguna situación que digas, mira, tiro la toalla? A ver, yo tuve... Todas las personas hemos tenido altibajos, ¿vale? Yo en cuanto a culturismo de competición, nunca bajo la guardia. Yo hasta el final, he luchado hasta el final y... A ver, hemos tenido días malos, días buenos, como todo el mundo. Y muchas veces hemos tenido ganas de acabar ya para empezar a comer, lo típico, ¿no? Pero al final nunca se me pasó tirar la toalla, simplemente me costaba más o menos, pero al final el objetivo era acabar hasta que acababa. Pero sí que es verdad que a veces la vida pues te pone a prueba, por supuesto. Yo, como todas las personas, yo he llegado a estar 1 año sin entrenar, prácticamente, por un problema que tuve. O sea, después de 20 años entrenando, tirarte 1 año sin entrenar prácticamente, imagínate cómo te tiene que afectar en sí el problema para... Llevarte a ese extremo. Sí. Cuando yo soy el primero que predica a la gente
de que si tienes un problema no te hagas dos problemas. Es decir, tienes un problema, aunque yo siempre digo que tener un buen físico o mal físico no es un problema, pero para muchos perder un físico sí que lo es. En mi caso, yo no sabía lo importante que era tener un físico hasta que lo perdí. Y ahí es donde te das cuenta. Anímicamente te tocó el perder ese físico de competición, ¿no? Bastante. Bastante porque cuando acabas de competir, ¿vale? Intentas mantenerte en la medida de lo posible. Pero lógicamente no vas con todas las armas, lógicamente, porque es otra vida. Buscas pues bienestar, sentirte bien, estar en forma, pero no utilizas todas las armas. Entonces eres más vulnerable, lógicamente, a perder el físico. Entonces, claro, cuando lo pierdes por X, lógicamente por dejar de entrenar, y sabes de que las armas que utilizabas no las vas a tocar más, porque es algo que yo mismo me impuse, pues sabía que ya no iba a recuperar más ese físico, por mucho que quisiera, porque hay que ser realista. Pero fue una etapa, lo superé, me mentalicé en ello y no pasa nada. ¿Estaría tu Nacho de joven orgulloso en que se ha convertido a día de hoy? Sí, la verdad que sí, porque aquí donde me ves ahora mismo, que me considero una persona con una vida bastante ordenada, más o menos, no soy perfecto, pero más o menos llevo un orden en mi vida. Yo era el típico... A ver, he sido siempre responsable en el aspecto de que he llevado siempre mi trabajo, mi economía propia, desde los 17 años que me fui a vivir solo, siempre lo he llevado todo bien, ¿vale? Pero la fiesta es la fiesta. Aquí en la Comunidad Valenciana yo viví los últimos años de los 90, la noche, trasnochar, tirarte 2 días por ahí fuera de casa de fiesta, y ni loco pensaba yo que pudiera acabar llevando una vida tan saludable como la que yo llevé después de haber pasado esa juventud. Que no me arrepiento, tampoco me arrepiento, porque al final fue una etapa de mi vida, me lo pasé muy bien, aprendí muchas cosas, entré y salí cuando quise y luego pues me dediqué a otra cosa y ya está. ¿Cómo te gustaría que te recordara, Nacho, en el mundo del fitness aquí en España? Bueno, pues como siempre, yo qué sé, tampoco... A ver, pues uno siempre prefiere que lo recuerden bien a que lo recuerden mal, ¿no? Yo al final soy una persona que yo considero que nunca me he metido con nadie. Yo aquí he ido haciendo a mi marcha, ¿vale? He ido haciendo mi trabajo, he ido llevando mis cosas. Entonces, yo soy una persona que si voy a un campeonato yo saludo a todo el mundo. Joder, yo voy a cualquier sitio, me voy a Madrid y saludo a toda la gente, me voy a Barcelona igual, me voy incluso fuera de España me voy a campeonatos y lo mismo, me conoce la gente, y eso es porque al final he intentado llevarme bien con la gente. Soy una persona bastante jovial, me considero, y si alguna vez a alguien le ha podido saber mal algo que yo he hecho, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Siempre hay alguien que no le va a sacar bien. Pero en general me he llevado bien con todo el mundo y prefiero que se me recuerde así, como una persona normal y corriente, más o menos, que es lo que soy, y ya está, sin más. Doy fe de que lo eres. Vamos a despedir el podcast con una frase que te gustaría mandar a la gente que está iniciándose en el culturismo. La gente que está empezando en el culturismo, lo único que os puedo decir es que por favor no os guiéis de los físicos de las redes sociales. Esos no son la referencia. La referencia la tenéis en vuestro gimnasio. Coger un día, iros a entrenar, echar la vista de lo que veis y os daréis cuenta de la realidad de la media de los físicos que hay. ¿Vale? Intentar superar siempre vuestra mejor versión. No os comparéis nunca con nadie, porque este tiene un físico y tú tienes aquel, y jamás vas a poder ser como el otro. Ni con tu amigo, ni con tu primo, ni como el del Instagram. Y sobre todo que tengáis mucha paciencia, que esto es un deporte muy lento, ¿vale? Es una carrera de fondo que aquí llega más lejos el que más aguanta, y si corres muy rápido al principio no vas a llegar a ningún lado porque te vas a quemar. Y sobre todo rodéate de gente que te aporte, que te sume, un entorno que sea sano, ¿vale? Y no hagas el loco. Conserva tu salud porque es lo que te va a llevar toda la vida. Entonces este deporte va muy ligado a la salud. Si lo llevas al extremo,
la salud se te va a ir. Y un deporte sin salud no sirve de nada. Pues Nacho, muchísimas gracias por dejarme compartir este ratito contigo, por que la gente te conozca un poco más a fondo, Un placer. que sepan el gran culturista que eras y el gran preparador que eres. Te agradezco el haber estado este ratito aquí conmigo y desearte toda la suerte del mundo para el futuro. Y nada, muchísimas gracias, Teo. Igualmente, gracias a ti. Hasta un tico que... Ya, bien. Ya hacía tiempo ya que no salía a ningún lado ni nada, tío. Es que estoy desaparecido, tío, totalmente, tío. ¿Sabes qué pasa?